Entonces vamos a trabajar el Commitment of Traders, el COT, bien conocido. Hay varios reportes del COT para que lo tengan en cuenta. Con esta y otras herramientas podemos encontrar movimientos explosivos en el precio antes de que sucedan y agregaremos perspectivas mayores a lo que sucede en el gráfico. Creo que les venía comentando en alguna de las clases anteriores que cuando miramos o cuando hacemos un análisis completo, vamos a ver varias perspectivas dentro de ese gráfico. Algunas perspectivas que me permiten entender con herramientas un movimiento que se puede desarrollar en el mediano plazo, algunas herramientas que me van a permitir entender o tener una perspectiva de largo plazo y muchas de las herramientas que utilizan en el grupo, no voy a hablar de personas específicas, pero en general, son herramientas que se utilizan desde el punto de vista del corto plazo. Entonces estamos hablando de todo lo que ustedes ven como una SMT, todo lo que trabajamos con liquidez, con acción del precio, todo lo que son zonas de liquidez, todo eso es análisis del gráfico y es de corto plazo. El COT es una herramienta que me permite entender el mediano plazo, me permite proyectar movimientos que van a tener una duración, puede ser de 2 semanas a 6 semanas, hasta 8 semanas. Digamos que ahí ya estamos proyectando movimientos de temporada. Entonces es una herramienta bastante importante y como les decía es muy importante también que la sepamos leer. Entonces no solamente es entender de qué se trata la herramienta, sino entender que hay varios reportes que me van a permitir a mí leer diferentes cosas en el mercado. Entonces, bueno, primero les saqué alguna revisión rápida de lo que es el reporte del Commitment of Traders, que es la página, pues el CFTC, Commodity Futures Trading Commission, que es quien publica ese reporte, y lo hace para ayudar al público a entender las dinámicas del mercado. El reporte prevé un segregado del interés abierto que hay cada martes para futuros y opciones en mercados de futuros, en el cual 20 o más operadores mantienen posiciones iguales o por encima de los niveles reportados. Aquí estamos hablando de operadores muy grandes, estamos hablando de hubs que lo que hacen es integrar muchísima información. Entonces, digamos que ahí vamos a tener una cantidad bien importante de lo que son los movimientos que se dan en los mercados. Está basado en datos de posiciones que proveen firmas de informes. Entonces, como les digo, hay agregaciones de información. Aquí tenemos brokers extranjeros, por ejemplo, casas de cambio, bueno, muchos, digamos, elementos importantes. Mientras que los datos de la posición la proveen firmas de informes, la categoría real del operador, es decir, cada operador tiene la posibilidad de determinar en qué negocio está, por qué está entrando al mercado. Esa la puede, o esa información, digamos, la entrega cada operador. En ese sentido, digamos que hay una diferencia entre la información que se entrega y yo que estoy reportando. Como negocio yo puedo reportar operaciones en una categoría diferente para una cantidad de operaciones, en otra categoría diferente para otra cantidad de operaciones. Entonces digamos que ahí hay nuevamente diferentes formas de leer ese reporte. Bueno, ahí les dejo, digamos, el resto de la información. Adicional a eso, encontré también esto, que no se los alcancé a traducir, pero pues habla básicamente de 3 categorías importantes en donde hay inversionistas y esas categorías son los comerciales, los especuladores de gran tamaño y los especuladores de pequeño tamaño. Y cada uno está basado en unas condiciones específicas. Entonces, los comerciales son los que hacen coberturas, es decir, están comprando y vendiendo al mismo tiempo. Y normalmente son personas o compañías que, eh, que negocian o que hacen, bueno, hacen negocios con materias primas como parte de su negocio del día a día. Luego tenemos los large speculators o los especuladores de gran tamaño, que lo que hacen es, bueno, son, digamos, tienen una cantidad importante de dinero, tienen unos niveles importantes y varían entre cada uno de las materias primas que están trabajando. Listo. Luego tenemos los pequeños especuladores, que son operadores que, digamos, se mantienen detrás de los comerciales y de los grandes especuladores y que
han sido sacados, digamos, de ese interés abierto total. Entonces, para entenderlo, digamos, en una forma un poquito más clara, los commercials nos podemos referir a ellos como bancos o instituciones muy grandes, compañías de seguros. Los large speculators podríamos estar hablando de fondos y de traders que tienen un capital bastante importante, y los pequeños estaríamos hablando de lo que son retails, ¿vale? Esas son las tres categorías. Entonces, los puntos importantes que vamos a trabajar en este módulo es, pues, inicialmente el Commitment of Trader. Vamos a ver el gráfico, cómo sacarlo, cómo revisarlo, y las contracciones del rango semanal y del rango diario. Las contracciones es algo que se agrega a esta clase como una posibilidad de entender movimientos explosivos. Cuando nosotros entendemos que una vela se va a abrir o va a hacer un movimiento importante en el gráfico, y eso lo vamos a tratar de soportar dentro de ese análisis del COT. ¿Listo? Entonces, para eso nos vamos a ir a barchart.com, aunque lo podemos trabajar en otros medios importantes o en otras fuentes importantes. Me parece que Barchart tiene información muy completa, pero igual, lo podríamos sacar de cualquier, digamos, de cualquier fuente importante. Solamente es que busquen en internet, digamos, el reporte que ustedes quieran de la materia, del activo que ustedes quieran. Entonces, simplemente aquí arriba vamos a seleccionar una de las materias primas, un commodity. En este caso nos vamos a ir por los más conocidos, vamos a ir por el dólar index, pero aquí tenemos monedas, tenemos financieros, tenemos índices, tenemos todo lo que ustedes quieran. Y ahí podemos agregarle no solamente los reportes, sino también algunos otros estudios y otras herramientas que pueden complementar mucho el análisis. Entonces voy a trabajar con el dólar index. En este caso, entonces, lo que quiero trabajar es pues los futuros más próximos. Normalmente esos van a tener el interés abierto más grande. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de 19.135 frente a estos números que son mucho más pequeños. Y ahí lo vamos a reconocer rápidamente. Estamos hablando de los futuros de septiembre, que es el trimestre en el que estamos actualmente. Cuando entro ahí, voy a poder tener un gráfico técnico en esta parte, y luego aquí voy a poder cambiar pues diferentes factores o herramientas que yo quiera agregar a mi gráfico. Normalmente a mí me gusta ver el gráfico en velas. Yo le voy a decir que no me muestre el volumen, porque ahorita no vamos a trabajar con volumen ni con interés abierto, que normalmente me lo muestra ahí. Y le voy a decir que me muestre alguno de las herramientas que les digo. Aquí tenemos indicadores. Algunos de estos indicadores pueden ser útiles desde el punto de vista de cada operador. Para mí, la mayoría no son útiles, por no decir que todos. Luego tenemos los estudios. Entonces, fíjense que aquí tenemos varios COT, Commitment of Trader desagregado, el de los operadores financieros y el Commitment of Traders. Ahí hay unas diferencias importantes en las que no me quiero meter ahorita, pero digamos que la lectura podría ser diferente. Y un poco más abajo tenemos algunos, digamos, estudios, entre comillas, adicionales. Por ejemplo, Michael utiliza los de el William para buscar temas de sentimientos de mercado. Bueno, digamos que hay varias opciones importantes. Nosotros vamos a trabajar entonces con el Commitment of Traders, pero podemos agregar varios estudios al mismo gráfico. Listo. Le voy a decir que me lo muestre un poquito más grande, y voy a dejarlo entonces como Daily Nearest. Ahora, en este momento yo estoy viendo 6 meses, si no estoy mal, enero a julio. Yo aquí puedo cambiar esto también y ver 12 meses. En la parte de arriba tengo un día, 5 días, un mes, 3 meses, 6 meses, un año, 5 años y 20 años. Entonces yo quiero que me muestre 12 meses. Listo. Fíjense cómo me sale. Como solamente tengo los futuros de la última parte, pues me van a salir, los futuros anteriores me van a salir con poca información. ¿Qué pasa acá? Yo quiero que me muestre toda esa información. Quiero que me muestre un poco más del gráfico. Entonces le voy a decir que en esta parte de acá, que me muestre, vamos a ver si por este lado. Vale, entonces lo que tengo que hacer es cambiar el periodo. En esta parte de abajo, normalmente salen todas las velas después de que hago ese cambio. Y con ese periodo vamos a ver, digamos, el movimiento de todos los 12 meses que yo quiero encontrar en el gráfico. Así, listo. Entonces, cambio, pongo el Daily Nearest, pongo un año en el periodo,
y en cuanto hago eso, ya me salen todas las velas. Gracias. Entonces, en este punto yo ya tengo, bueno, información, como les digo, no quiero ver en este momento el volumen, entonces le voy a volver a quitar. Normalmente ese volumen me aparece cada vez que monto un gráfico, entonces digamos que al final tengo que volver a quitarlo si quiero hacerlo. ¿Por qué necesito ver 12 meses? Porque me gusta ver el rango completo de lo que ha pasado en el último año, tanto los mínimos como los máximos. Ahí tenemos información importante. Vamos a ver que la línea azul, que es la de los pequeños especuladores, está muy cerca de la línea cero. Es decir, ahí no hay un peso importante en las, digamos, en ese volumen de trading que nosotros los pequeños especuladores tenemos o los retail. Luego tenemos la verde, que normalmente es una línea que sigue la tendencia. Entonces, si ustedes se fijan, y aquí hay una confusión que tienen muchas personas, y es que dicen que la línea verde es la que yo tengo que seguir, porque la línea verde pues va al mismo ritmo que el gráfico, y eso no es correcto. Si ustedes se fijan, lo que está haciendo la línea verde es perseguir el precio. O sea, lo que nosotros queremos hacer es anticipar el precio. Y realmente el movimiento importante lo tienen los commercials, que son los que están construyendo órdenes al lado y lado del mercado en forma de coberturas, como les decía ahorita, para llegar a un movimiento específico, ¿vale? Entonces, ya con esta descripción de cómo podemos montar el gráfico, podemos continuar con la parte teórica. ¿Listo? Entonces, montamos el gráfico, tenemos el estudio COT, vamos siguiendo paso a paso, y ya con eso tenemos más o menos un gráfico como estos. Luego, también podemos buscar en otras páginas como Investing o Internet, ya les había comentado, ya les comenté de los 3 grupos importantes, y ya les dije que hay unas diferencias entre los diferentes COT. Nos interesa entonces seguir solamente la línea roja, como les digo, para yo poder prever el movimiento. Ellos van a ser los que me van a estar mostrando hacia dónde se están construyendo las órdenes antes de que ese movimiento se dé. Y además, digamos que en el histórico y en lo que ha pasado con el COT en muchos años, se podría decir que al principio los grandes especuladores también tenían algo de éxito en el mercado, pero lo que se ha desarrollado, digamos, en los últimos años es que el grupo que más éxito tiene y al que mejor le va en este sentido sería a los comerciales. Por eso es que ellos son nuestra línea de seguimiento y a los que queremos imitar. Con ella entonces podremos identificar señales de advertencia de posibles movimientos que van a crear un cambio en la tendencia del mercado, una reversa. Esto para timeframes mayores, en el mediano plazo e incluso en el largo plazo, y además me puede llevar a pensar en movimientos que van a ser explosivos. Recuerden que cuando una tendencia está terminándose, está acabándose, la tendencia deja de tener esos movimientos rápidos y empieza a tener movimientos un poco más cortos. El precio empieza a agotarse y requiere ya sea un cambio de tendencia o una consolidación para acumular o para distribuir órdenes. En ese sentido, entonces, vemos como el precio se va cerrando, va llegando a un punto en que ya no tiene mucha más fuerza y toma liquidez para hacer un movimiento contrario. Los datos que se muestran en este gráfico son la posición neta semanal de los operadores, según la CFTC, ya lo explicamos arriba, y debemos monitorear los puntos extremos de los últimos 12 meses. Siempre vamos a concentrarnos en tendencias, por ahora, digamos, en lo más básico, cuál es la tendencia y cuáles son los puntos máximos y los puntos mínimos. Esa es, digamos, la información más importante que yo voy a sacar del COT y buscar los niveles donde se reflejan esos niveles netos. Entonces, vamos inicialmente a dibujar la línea 0. La línea 0 es esta línea azul, realmente esa línea no se utiliza. Utilizamos una línea 0 posteriormente que se crea a partir de la información que tenemos con los commercials. Pero bueno, digamos que en esta clase hablan de dibujar una línea 0, cerca de la cual van a estar los small. Ese puede ser llamado al punto neutro y no nos proporciona información importante. Como les decía, alrededor de ella entramos a entender, digamos, qué es lo que están haciendo los commercials y a ver también la forma opuesta del movimiento que es los large speculators. Y pues ellos, como les decía, son los seguidores de tendencia. Entonces buscamos máximos y mínimos que estén soportando los commercials, es decir, estamos hablando de tomas de liquidez en el gráfico. Es muy importante que entendamos las zonas de liquidez
en el gráfico para poder identificar dónde el precio está yendo a, digamos, crear un movimiento de largo plazo. Cuando yo quiero ver un movimiento que toma varias semanas o varios meses, lo más probable es que tenga que subirme a una temporalidad mayor y allí ver cómo el precio está tomando liquidez importante. Por ejemplo, fíjense en este mínimo está tomando liquidez por debajo de estos mínimos de acá y por debajo de este mínimo de acá. Entonces yo ahí ya sé que teníamos mucha liquidez pendiente. Vamos a hablar de diferentes factores adicionales, pero a partir de ahí, pues yo ya puedo estar frente a un movimiento importante. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de puntos en donde se soporta o donde se resiste el precio desde el punto de vista institucional. Ya sea en forma de soporte en la parte baja o en forma de resistencias clave, ¿sí? Desde donde el precio puede tomar una dirección importante, una dirección opuesta. Y antes de eso, pues como les digo, es importante que se tome liquidez. Entonces, aquí teníamos el mismo gráfico que sacamos ahorita. En este caso estamos viendo puntos altos y puntos bajos importantes en donde el precio tuvo un movimiento de cambio. Fíjense qué pasó acá. Aquí el precio venía subiendo, venía haciendo altos cada vez mayores, hasta que llega un punto en que definitivamente ya no puede continuar subiendo, agota el movimiento y empieza una caída. ¿Qué veníamos viendo con los commercials? Que ellos venían agregando ventas, ¿sí? Construyendo un interés abierto alrededor de las ventas. Entonces el precio viene con una tendencia bajista y cuando veo un mínimo, ahí en ese punto yo sé que ellos ya van a empezar a desarrollar esas ventas. Luego, para poder, digamos, obtener una ganancia de eso que ellos estuvieron vendiendo desde acá, ellos van a empezar a comprar, ¿cierto? Ya sea tanto porque pueden estar construyendo una nueva tendencia y al mismo tiempo pues porque están cerrando parte de esas órdenes anteriores que venían teniendo. Si ustedes se fijan en cada punto importante del precio, tenemos una tendencia posterior fuerte. Ahora, ¿por qué me salté esta parte? Y ahí es algo que nosotros tenemos que aprender a leer desde el entendimiento de las herramientas. Yo me la salto porque aquí hay mucha volatilidad y claramente vemos que los commercials y ninguno, digamos, en general alcanza a, a crear, digamos, esas tendencias claras o esas posiciones para crear coberturas. Entonces, en esta zona no tenemos claridad sobre el movimiento posterior que se va a dar. Listo. Luego, esto nos va a brindar un contexto a los soportes y resistencias clásicos que nosotros ya veníamos viendo. Entonces, aquí es muy importante que empecemos a conectar las clases anteriores. Yo ya venía viendo algunas herramientas que me permitían identificar zonas importantes. Con el code yo voy a poder soportar esas ideas que tengo de trading y voy a poder ver cómo se desarrollan o se proyectan en el mediano plazo. Desde un punto de vista de la liquidez presente en la acción del precio, porque conocemos la posición alcista o bajista que han estado construyendo los comerciales. Estas posiciones nos indican un cambio de tendencia de mediano o de largo plazo, no necesariamente de largo plazo. Muchas veces el movimiento puede durar algunas semanas. Con esta herramienta, cuarto, empezamos a dar contexto y a construir una idea de movimiento explosivo, ¿vale? Entonces, ya vamos para las herramientas que hemos visto antes para que veamos cómo todo esto se conecta y digamos que estaríamos construyendo un método de trabajo o de operativa. Y por eso es que yo les decía que si ustedes saben leer muy bien lo que pasa en Forexmas, es posible que con eso empiecen a ser rentables y empiecen a tener su operativa. Entonces, ya aquí pasamos, digamos, aparte de la clase 22, nos enfocamos en los comercios que normalmente tienen posiciones netas que tardan en desarrollarse hasta que se crea una nueva tendencia y el movimiento es fuerte. Los futuros nos van a dar la dirección esperada para la moneda, que cuando yo los traduzco a un par de divisas, digamos en este caso estábamos viendo los futuros del dólar index, cuando yo los llevo a divisas extranjeras, entonces tendríamos una correlación inversa, pues digamos que ahí yo ya voy a poder proyectar movimientos en esas divisas que estoy operando, ¿cierto? Y ahí pues estaríamos hablando de una fuerza relativa importante que aporta específicamente al dólar. O sea,
¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy operando un par de monedas con dos activos diferentes y estoy analizando el COT del dólar index, no me tengo que quedar únicamente con eso. Yo puedo ir a buscar, por ejemplo, en el caso del euro dólar, puedo ir a buscar qué está pasando con los futuros del euro y también leer el COT desde ese punto de vista. Divergencias SMT, muchas herramientas que puedo analizar desde ambos activos, ¿vale? Luego buscamos el punto de giro clave, ya lo estuvimos hablando, fluctuaciones. Para identificar puntos de compra de venta, construimos un enfoque claro y damos confianza a las entradas a favor de un flujo de tendencia que se puede aclarar, entre comillas, desde lo que estamos viendo en el COT. Cuando le agregamos una divergencia SMT, pues ya estamos agregando ese puntico de cambio, donde yo quisiera ver que ya el precio empieza a moverse hacia un lado contrario. Porque el COT tiene una particularidad y es que no nos aporta esa información, no nos dice cuándo, nos dice eh, dónde se puede dar ese movimiento y nos habla de un movimiento fuerte en donde se agrega liquidez y va a haber un movimiento rápido, ¿cierto? Entonces, en esa línea roja, como les decía, vamos a concentrarnos en el máximo y en el mínimo del mercado y a partir de eso vamos a prever la acción del precio. En esos máximos o mínimos vamos a ver puntos de cambio en donde se toma liquidez en timeframes mayores y en ese sentido, lo que yo les decía ahorita del gráfico, de encontrar ese punto de liquidez en esas temporalidades mayores, es que yo me voy a enfocar, porque si yo no tengo eso en cuenta, cualquier mínimo o cualquier máximo podrían ser un punto de cambio desde el punto de vista del COT. Entonces tenemos la liquidez del gráfico que me aporta esa visión de dónde realmente el precio puede cambiar de tendencia y a partir de ahí sí tengo en cuenta que ese máximo o mínimo va a ser un punto de giro. ¿Listo? Entonces, conceptos y herramientas que hemos visto en clases anteriores. Identificación de zonas de liquidez, ya lo hablamos, en temporalidades mayores, súper importante. Las divergencias SMT, yo tengo el COT, pero no tengo el punto de cambio. Con las divergencias ya tengo esa zona importante donde podría hacer el cambio. Puntos de fluctuación, estoy hablando de las Kilson, estoy hablando de horarios específicos en el día o en días de la semana que me pueden presentar ese punto de cambio. Las estructuras de cambio me van a confirmar eso y al final entonces tenemos los horarios en donde yo voy a empezar a buscar esas estructuras de cambio. Entonces fíjense que, como les digo, empezamos a ver una construcción de todo un método completo que cuando yo me veo Forex más solito, digamos que es mucho más difícil llegar a estas conclusiones. Ahora sí, terminando con la parte del COT, pasamos a las contracciones del rango semanal, que es la segunda parte que se ve en esa clase. Lo que tratamos de identificar ahí es un movimiento rápido que se puede ver a partir de las velas que se ven en el gráfico. Entonces usamos la apertura, el alto, el bajo y el cierre para determinar un PO3. Básicamente eso es lo que yo quiero ver, hacia dónde va a abrir la vela diaria o la vela semanal. Y a partir de todo lo que hemos visto de aquí para atrás, poder identificar la dirección del precio. Para saber que ese movimiento diario semanal no va a ser cualquier movimiento, no va a ser una vela pequeña, sino que va a ser un movimiento explosivo. Entonces el PO3 lo que va a hacer es capitalizar la expansión del rango, para lo cual debemos conocer la disposición que el mercado tiene de que se mueva hacia esa tendencia. Para conocer esa disposición, nuevamente ya tenemos herramientas anteriores, COT, divergencia, todo lo que veníamos hablando. Listo. Lo opuesto a la expansión del rango es la contracción, que se ve como una vela más pequeña que el promedio de las demás velas anteriores. Entonces, cuando yo me voy al gráfico y empiezo a mirar esas velas que tienen cuerpo pequeño, normalmente lo que yo tengo posterior a esas velas son velas más grandes, de cuerpo más grande. Tengo velas contractivas que me llevan a pensar en una vela expansiva. Y no necesariamente es una vela que se va a desarrollar mucho después. Realmente tenemos esas velas, una o dos velas por delante de las velas contractivas. Entonces lo que vamos a hacer es esperar que se cree un rango más amplio al día siguiente o a los 2 días, máximo 3 días, normalmente se da el siguiente o a los 2 días siguientes. Y pues esos cuerpos pequeños, porque ojo, nos vamos a concentrar únicamente en los cuerpos, van a preceder los cuerpos grandes. Un ejemplo de esto lo explica la teoría de liquidez. Bueno, esto es un comentario muy personal. Cuando nosotros vemos que el precio está consolidando, normalmente estamos esperando que haya una inyección de liquidez. Muchas veces el precio se está manteniendo en una zona
acumulando, distribuyendo para ese movimiento posterior. Eso puede pasar con noticias, por ejemplo. También en un evento, una noticia importante, el mercado se mantiene un poco más estable, esperando a ver qué pasa con esa noticia. Y ahí sí se inyecta la liquidez y se da el movimiento fuerte. Entonces esto se puede ver desde diferentes puntos de vista con argumentos que realmente soportan esta información. Y cuando ya ustedes vayan a verlo al gráfico se van a dar cuenta que sucede muchas veces, se repite mucho. Entonces ahí hay realmente una parte importante es la práctica. Si ustedes se van y miran esto en el gráfico constantemente, realmente van a encontrar cómo funcionan bien esas herramientas. Cuando seguimos el precio, esperando por movimientos explosivos, debemos poner atención a los cuerpos únicamente. ¿Listo? Si se están contrayendo poco a poco, podemos esperar un movimiento expansivo o una serie de movimientos mayores que los que se vienen dando en los últimos días o semanas, ¿vale? Entonces, un resumen corto, buscamos velas que se empiezan a comprimir, cuerpos de velas únicamente, estas velas se pueden encontrar en rangos pequeños, eso es clave, yo puedo ir a buscar rangos, los grandes movimientos vendrán después de esos rangos pequeños, el COD nos va a dar una base para entender esos movimientos y agréguenle las demás herramientas, porque digamos que este resumen aquí es un resumen personal que yo les pongo para que ustedes empiecen a ver cómo esas ideas se encadenan. Y en este caso vamos a ignorar las mechas y nos vamos a enfocar en los cuerpos de velas. Entonces, si yo me voy al gráfico y empiezo a analizar qué es lo que está pasando ahí y busco los movimientos fuertes, los movimientos de cambio, fíjense que normalmente cuando yo tengo velas pequeñas, puedo ver posteriormente velas fuertes, velas grandes, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya tengo una tendencia clara, pues yo proyecto a tomar ese movimiento. Listo. No solamente en este ejemplo, fíjense, por aquí también tengo consolidaciones pequeñas, cuerpos pequeños, velas con movimientos fuertes. Consolidaciones, velas pequeñas, movimientos fuertes. Y si lo siguen, digamos, revisando en el resto del gráfico, seguramente se van a encontrar la mayoría de ejemplos en donde esto sucede. Entonces, digamos que ahí yo ya tengo también una clave importante para ver cómo ese movimiento va a ser un movimiento explosivo, un movimiento rápido, y realmente ahí no importa si la vela es alcista o bajista. Antes de un movimiento expansivo fuerte, yo puedo tener una vela alcista o bajista, lo importante es que sea una vela con un cuerpo pequeñito. Listo. Nos enfocamos entonces en la tendencia, buscamos el movimiento posterior a las velas comprimidas y aguantamos la posición hasta el cierre de la vela. Muchas veces cuando tenemos esas velas fuertes, son velas que no nos dejan mucha mecha al lado contrario. Entonces, es posible que en esos movimientos expansivos aguantemos el movimiento y tratemos de soportarlo, digamos, hasta un punto importante. Ahí, obviamente, con el tema de zonas de liquidez, pues vamos a aprovechar mucho mejor esos movimientos, ¿vale? La contracción del rango diario es lo mismo, aplica el mismo proceso para el rango diario, velas que se empiezan a comprimir, se pueden encontrar en rangos pequeños, luego vienen movimientos fuertes que se pueden soportar con el COD y con las demás herramientas que hemos visto. Vamos a ignorar las mechas y nos enfocamos en los cuerpos de velas y tenemos muy clara la tendencia y hacia dónde estamos esperando que se abran esas velas. Entonces, aquí vamos a poder utilizar los conceptos del PO3 para los movimientos que estamos esperando. Digamos que eso nos empieza a dar mucha claridad sobre cómo van a abrir las velas diarias y semanales. Y buscamos las velas que tengan un cuerpo más pequeño que la vela anterior. Digamos que esas velas me van a mostrar también ese momento desde el punto de vista de la acción del precio. Para hacer la comparación de las velas podemos utilizar los últimos 7 días o 7 periodos, si estamos hablando de semanas o de cualquier otro gráfico, y con eso vamos a saber si esa vela realmente es una vela más pequeña que el rango, pues el rango amplio o corto que estamos buscando, ¿cierto? Vamos a saber si es una vela realmente con un cuerpo grande o pequeño. Con esta herramienta entonces tendremos una expectativa, como les decía, para la magnitud y la velocidad de un movimiento que se puede estar creando en un punto que no sabemos realmente exactamente dónde se va a dar. Y ahí es donde yo necesito utilizar otras de las herramientas anteriores. No sabremos exactamente cuándo se va a dar y buscaremos estar dentro de ese movimiento antes de que suceda. Entonces ahí yo ya empiezo a determinar más o menos en dónde es que empieza a crearse ese movimiento. Yo puedo proyectar el movimiento que se va a dar, entrar mucho antes y a partir de ahí pues puedo empezar a ver cómo se desarrolla.
Otra visión, digamos, otra forma de verlo, es que yo espere que se desarrolle el movimiento completo y a partir de que ya lo tenemos claro, de que ya se ha creado un alto o un bajo, pues entonces ahí sí empezamos a buscar zonas de soporte o resistencia posteriores que me permitan hacer la entrada. Esos son, digamos, las dos perspectivas de cómo se podría utilizar esto para hacer una entrada. Una clase gratuita, es una clase básica, se ve algo de información sobre el COD, es una información igual que es básica, pero funciona muy bien. Nos empieza a dar muchas herramientas para empezar a operar. Igual que todo Forex más, estamos hablando de herramientas muy básicas, pero digamos que se pueden ir agregando. Y como siempre, pues ahí está el toque personal que realmente creo que le aporta muchísimo a esta información y es la agregación de conceptos, el orden un poco de la información y transformar algo de esa información también en experiencia que yo he tenido y en palabras un poquito más latinoamericanas, ¿cierto? Bueno, la forma de leer el code, como les dije, ya creo que se las expliqué durante la clase y es la revisión de altos y de bajos y de tendencias que se van creando antes del punto de cambio. Listo. Para entender un poco mejor el PO3, te invito a que veas algunas de las clases anteriores y puedas identificar algo más de información. Otra herramienta más para buscar confluencias ahora en mis análisis, claro que sí. No solamente confluencias, porque no estamos hablando desde lo que pasa en el gráfico, sino más bien perspectiva, muchachos, que realmente es algo que veo que les falta a muchos. Todos los análisis que envían son análisis desde el punto de vista de aquí hay un breaker, aquí hay un mitigation block, aquí hay un order block, aquí hay una zona de liquidez. Y yo por eso, pues digamos, no comento mucho al respecto porque ahí falta mucha tela por cortar, hay realmente mucho por detrás de eso para poder determinar cuál es el movimiento que se va a dar. Y segundo, pues porque yo no puedo ver un gráfico y a simple vista decir que el precio va a subir o va a bajar únicamente por una zona de liquidez. Pues digamos que ahí el ejemplo gráfico fue el que les mostré aquí arriba. Realmente lo que pasó posterior al movimiento del COD es lo que estamos viendo. ¿Sí? Ese fue el ejemplo gráfico que estuvimos trabajando. Pero si quieren podemos ver algún otro COD diferente para que vean cómo esto puede funcionarnos desde diferentes perspectivas. Entonces me voy a ir, por ejemplo, a el dólar canadiense. Entonces en el dólar canadiense tengo nuevamente gráfico técnico, me voy a revisar, en este caso estoy en ojo, septiembre 20, que serían los futuros del trimestre actual, me voy a revisar Daily Nearest y le digo que me muestre un año y le voy a agregar el COT. En este caso creería que aquí ya de primera sí me va a mostrar las velas completas, sí. Entonces ya luego le digo que me muestre velas y que me quite el volumen y que me dibuje el gráfico de esa manera. Listo, ahí lo tenemos. Entonces nuevamente estamos buscando mínimos y máximos importantes para tratar de determinar cuál es la zona hacia la que se va a desarrollar el precio. Fíjense cómo toda esta tendencia alcista se venía desarrollando desde antes y el movimiento ya en un punto específico me empieza a mostrar ese movimiento tendencial. Una tendencia que, como les digo, se viene creando, se vienen, digamos, consolidando muchas órdenes y a partir de ahí, por ejemplo, tendencia alcista, ya luego posteriormente tendencia alcista. Y a partir de ese punto alto, de ese punto bajo, yo veo cómo se da ese cambio importante en la tendencia. Entonces ahí lo que tengo que tener claridad es entender cómo se está construyendo interés abierto en un lado del mercado. Ese sería entonces otro ejemplo adicional. En los inicios de los nuevos trimestres suelen suceder cosas peculiares en el COT. No necesariamente trimestres, yo hablaría de temporadas, pero sí, digamos que los movimientos del COT suelen darse en momentos específicos durante el año. Hay muchos temas que, que no vienen a la clase y que son adicionales, que son mucho más avanzados. Para eso, la recomendación sería que sigan estudiando. Hay mucho material gratuito en la biblioteca,
hay mucho material gratuito en los grupos y si quieren avanzar más rápido, si quieren avanzar junto a mí, pues está la opción de la mentoría. Ahí nosotros vemos todos estos temas y mucho más. En este momento estamos hablando de que la mentoría puede estar durando entre 18 meses y 2 años, porque vemos muchísimos temas. ¿Cómo lo puedo llevar el gráfico en el MT4? Bueno, si yo estoy viendo una tendencia, si veo que se está desarrollando y veo un punto de cambio, que lo identifique a partir de la liquidez, a partir de las divergencias MT, a partir de un alto o un bajo en el COT. Entonces busco estructuras de cambio, busco puntos de fluctuación en esa moneda y trabajo la moneda. Si tienen una correlación directa con el futuro que estoy trabajando, dólar index, por ejemplo, dólar yen, dólar CAD, pues entonces lo que va a estar esperando es que el movimiento que se dé sea similar al que van a tener los futuros. Y si es una moneda extranjera, euro dólar, libra dólar, pues entonces el movimiento va a ser contrario porque la correlación es inversa. ¿Listo? No tengo Instagram, Cell. Todo es cuestión de practicar, claro que sí, muy importante la práctica. ¿Y qué pasa cuando las líneas de los commercials y no commercials se cruzan? No pasa nada. Simplemente nos vamos a enfocar en la línea de los commercials y vamos a tratar de entender muy bien esa tendencia dentro de lo que ha pasado en los últimos 12 meses en el gráfico. A lo mejor ya lo hablaron, no lo hemos hablado, pero realmente no es importante. Yo tengo un indicador que muestra el COT en los pares. Se puede tener como confluencia. Pues si la fuente, digamos, del COT es una fuente importante como esta, yo por eso confío mucho en Barchart, porque creo que tiene una información buena, pues digamos que sí te va a servir. Pero el tema de los indicadores, a mí ya cuando me hablan de indicador ya no sé qué pensar, ¿cierto? Ahí hay que mirar quién es la fuente, de dónde sacaste ese indicador, etcétera. ¿Listo? Que, claro, siempre que yo tenga claro dónde, pues la información que me está entregando el COD, obviamente eso me va a servir como, más que como confluencia, como un precursor del análisis que yo estoy haciendo. Porque fíjense que yo no empiezo revisando cuál es el order block que tengo en el gráfico. Yo no empiezo por ahí. ¿Cuál fue el proceso que les dije? Primero yo empiezo perspectiva de plazo intermedio, el COT, y a partir de ahí empiezo a determinar otros factores importantes. ¿Sí? Entonces, más bien es un precursor, más bien es una herramienta que me entrega contexto, que me empieza a determinar hacia dónde va el flujo de órdenes, cuál va a ser la tendencia que se está creando. Antes de, ¿sí? ¿Con qué temporalidad es la más adecuada para trabajar el COT? Pues digamos que aquí yo lo estoy trabajando con velas diarias porque me permite ver fácilmente los altos y los bajos. Normalmente lo trabajamos entre diario y semanal, dependiendo de lo que estemos buscando y también dependiendo de la cantidad de tiempo que estemos viendo acá. Entonces, ahí ya es el manejo que ustedes le vayan dando para poder interpretar mejor la información. A veces las tendencias en semanal no se ven tan bien, los altos y los bajos no se ven tan claros. Incluso pueden probar bajándose un poquito de temporalidad. Aquí hay posibilidades de verlo, eh, digamos, en intradía, ¿sí? Que serían velas mucho más pequeñas. Entonces, en intradía me permite ver varios días y aquí me permite hablar de velas de 15 minutos, de una hora, de 90 minutos. Entonces, pueden jugar mucho con estas herramientas que tienen acá. Listo. Si el CODE es un reporte, ¿dónde se puede encontrar ese reporte? Bueno, pues digamos que para poder acceder a ese reporte, creo que hay que pagar, pero yo les hablé al principio de la clase digamos, de la entidad que es el Commodity Futures Trading Commission, que es la que se encarga de crear ese reporte. Entonces, si quieren más información sobre eso, podrían ingresar acá, pero sí creo que les cobran por esa información. Listo. Vale, muchachos, ya se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por asistir. Les recuerdo, sigan la biblioteca, ahí estamos montando información todo el tiempo. Estas clases les quedan allí. Ahí pues vamos a tener mucha información. En el grupo siempre muy pendiente de todo lo que ponen. Y la mentoría, pues muy bienvenidos a todos los que quieran entrar. Éxitos para todos, muchachos. Chao, chao.